Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Soy su profesor de química de quinto de secundaria. Mi nombre es Franz Chura. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el estudio de los gases en la madre tierra. Pero en específico vamos a hablar sobre la ley de las presiones y volúmenes parciales. Comencemos. Bueno, queridos estudiantes, hablar de las presiones y los volúmenes parciales es hablar también del tema que hemos aprendido la anterior clase. Pero aún así vamos a poder recapitularlo, es decir, vamos a hablar cómo se manifiesta. Vamos a utilizar, por ejemplo, un simulador virtual que hemos utilizado en muchas clases anteriores. Pero para poder detallar el tema del día de hoy, te invito a ver el siguiente video. Hablar de las presiones y volúmenes parciales es hablar de dos leyes diferentes. Por un lado, cuando hablamos de las presiones parciales, hablamos de la ley de Dalton, es decir, la ley de Dalton de las presiones parciales. Bueno, ¿qué nos dice esta ley? Vamos a analizar con estas imágenes y estos ejemplos. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo. En una mezcla de gases A y B, la presión total es el resultado de las condiciones de ambos tipos de moléculas, tanto del gas A como del gas B, con las paredes del recipiente. Entonces, la presión total va a ser igual a la presión parcial de A más la presión parcial de B. La presión total va a ser igual al número de moles de A por la constante universal de los gases ideales por la temperatura dividido entre el volumen, más el número de moles de B por la constante de los gases por la temperatura dividido entre el volumen. Ahora, la presión total va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura dividido entre el volumen por la suma de ambos moles, es decir, el número de moles de A más el número de moles de B. Lo que estamos haciendo es factorizar términos semejantes. Y bueno, para finalizar, la presión total va a ser igual al número de moles totales por la constante universal de los gases ideales por la temperatura dividido entre el volumen. En general, podemos decir que la presión total es la sumatoria de las presiones parciales de cada gas. Así como se puede observar, si tenemos dos gases, va a ser la suma de ambas presiones parciales. En caso de que fuesen tres, de igual manera, la presión total sería la suma de las presiones parciales de los tres gases. Bueno, la presión que ejerce cada gas por separado se denomina presión parcial. Y es posible relacionar, por ejemplo, la presión parcial del gas A, P sub A, con la presión del sistema. La presión parcial de A es igual a la fracción molar de A por la presión total. ¿Recuerdas, querido estudiante? La fracción molar es un término que ya hemos avanzado en la anterior clase. La presión de B, de igual manera, es igual a la fracción molar de B, X sub B, por la presión total. Recordemos que para una mezcla de gases A y B, la suma de las fracciones molares debe ser igual a 1. Ahora bien, hablar de la ley de los volúmenes parciales es hablar de la ley de Amagat. Esta ley es muy similar a la de John Dalton, puesto que el volumen específico de un determinado gas en una mezcla gaseosa se llama volumen parcial. Esta ley además establece que en una mezcla gaseosa cada gas ocupa su volumen como si los restantes gases no estuvieran presentes. Es decir, si tuviéramos dos gases en una mezcla gaseosa, estaríamos considerando el volumen de cada gas independientemente de la presencia del otro gas. Mientras que el volumen total de la mezcla se la calcula simplemente sumando los volúmenes parciales
de todos los gases que la componen. En todo caso, si hacemos una referencia con respecto a la ley de las presiones parciales de John Dalton, de igual manera, para calcular el volumen total de la mezcla, se debe sumar los volúmenes parciales del componente de la mezcla. Es decir, si tuviéramos dos gases, sería la suma de los volúmenes parciales de esos dos gases. Si fuesen tres, de los tres, y así sucesivamente. A manera de resumen, debemos mencionar que en la clase de hoy conocimos que la presión ejercida por un gas en particular en una mezcla gaseosa se la conoce como presión parcial. También recordamos la fracción molar, tema que avanzamos la anterior clase. Esta ley que interviene justamente en la ecuación de la ley de Dalton, es decir, la ley de las presiones parciales. Recordemos que la fracción molar es el número de moles de un determinado componente respecto al número total de moles de todos los componentes de la mezcla. Entonces, la ley de Dalton nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen la mezcla. Por otro lado, también hablamos de la ley de los volúmenes parciales, es decir, de la ley de Avogadro. Esta ley propone que cada gas ocupa su volumen como si los otros gases no estuvieran presentes. Ahora, queridos estudiantes, resolvamos un pequeño problema en cuestión a la ley de Dalton para poder comprender mejor el tema que hemos avanzado el día de hoy. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de gases compuesta por metano, etano y propano, donde dicha mezcla tiene una presión total de 1.50 atmósferas, calcular la presión parcial de cada gas sabiendo que la fracción molar del metano es igual a 0.36, la del etano igual a 0.294 y la fracción molar del propano igual a 0.341. Bueno, queridos estudiantes, esto es un pequeño ejemplo que podemos utilizar para aplicar los conocimientos que hemos adquirido el día de hoy. Para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre y en cada clase que resolvemos problemas, lo mencionamos, es extraer los datos de nuestro enunciado. En este caso, los datos vendrían a ser la presión total de la mezcla, que es igual a 1.50 atmósferas. Por otro lado, también tenemos a las fracciones molares de cada gas. Por ejemplo, tenemos ahí a la fracción molar del metano, la fracción molar del etano y la del propano con sus valores respectivos, valores que hemos extraído de nuestro enunciado. Ahora, una vez que hemos extraído los datos que nos proporciona el enunciado, debemos identificar cuál es nuestra incógnita o qué nos pide hallar. En este caso, como hemos podido evidenciar, nos menciona que debemos hallar o calcular la presión parcial de cada gas. Entonces, recordemos que la ley de Dalton nos habla en su ecuación que la presión parcial de un gas es igual a su fracción molar por la presión total. Entonces, queridos estudiantes, lo que hacemos es reemplazar los datos para cada gas y así obtenemos la presión parcial de dicho gas. Bueno, para el caso del metano será presión parcial del metano es igual a la fracción molar del metano por la presión total. Reemplazando los datos obtenemos que la presión parcial del metano es igual a 0.54 atmósferas. Bueno, ahora para calcular la presión parcial del etano hacemos el mismo procedimiento. En nuestra ecuación reemplazamos los datos del etano y tras reemplazar los datos
obtenemos que la presión parcial del etano es igual a 0.44 atmósferas. De la misma manera, para el caso del propano, al reemplazar los datos y calcularlos, tenemos que su presión parcial es igual a 0.51 atmósferas. Entonces, queridos estudiantes, es así que hemos podido resolver nuestro problema, ya que hemos hallado la presión parcial de cada gas. Pero te dejo que en tu casita puedas sumar estos tres valores. Estos tres valores, tanto la presión parcial del metano, del etano y del propano, deben dar como resultado nuestra presión total. Bueno, queridos estudiantes, como han podido observar, el tema del día de hoy se tenía mucha relación con la anterior clase. Aún así, se relaciona con muchas de las leyes que hemos avanzado las anteriores clases. Pero para ampliar tus conocimientos, te invito a revisar el texto elaborado por el Ministerio de Educación. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.